Pero Jehová había dicho a Abraham, ayúdeme, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Todos, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, santo y eterno eres tú, Señor. En este momento me dispongo a predicar tu bendita y poderosa palabra. Yo te ruego, Señor, que tú seas usándome en beneficio de tu iglesia, de tu pueblo, que podamos crecer, que podamos avanzar en lo que tú tienes para nosotros. Oh Dios mío, y que esta palabra corra y sea glorificada. En tu nombre, Jesús, en tu nombre, Dios mío. Amén y amén. Esté cómodo, por favor, mi querido hermano. Seated, brother. Si de pronto se le pasó poner en silencio su teléfono, le recuerdo que sería bueno que lo pusiera en silencio para que todos podamos escuchar atentamente la palabra de Dios. If you haven't put your cell phone on silent mode, please do so right now so we can hear the word of God. Gloria a Dios. Hace 8 días 8 days ago, estuvimos hablando de el pecado de Adán y Eva we were talking about the sin of Adam and Eve y cómo la desobediencia abrió la puerta del pecado a la humanidad. and how their disobedience opened the sin of humankind. Y dimos un salto a terminar hablando de la obra de Jesucristo. We talked about the work of Jesus Christ, Y al final regresamos una vez más al principio, and we went back to the beginning, hablando del juicio que Dios le habló a la serpiente. to talk about the judgment that God talked to the serpent. Génesis 3:15. Genesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. Este es un juicio que el Señor pronunció contra la serpiente, que es el diablo, This is a judgment that God put on the serpent, mostrándonos la palabra que algún día showing that the Bible one day llegaría un hombre o un nacido de mujer would come a man born from a woman que vencería al diablo y a la muerte, that would defeat the devil and death y que quitaría la esclavitud del pecado. and would take away slavery from sin. Y estuvimos recordando que eso se cumplió en Jesucristo. And we were saying that that got accomplished in Jesus Christ. Sin embargo, However, desde Génesis 3, from Genesis 3, cuando se pronunció ese juicio, when that judgment was proclaimed hasta los evangelios, to the Gospels, cuando se empieza a hablar de Jesús, when we start to talk about Jesus, no hubo silencio de parte de Dios. there was no silence from God. En el Antiguo Testamento vemos las historias de Dios hablando con el hombre. In the Old Testament, we see stories God talking to mankind. En el Antiguo Testamento leemos lo malo y lo pecador que es el hombre. In the Old Testament, we read about how bad and sinner man was. Pero también vemos lo incansable que era Dios buscando al hombre. We also saw that God always went to seek for man. Quería salvarlo de sus malos caminos. He wanted to save him from his wrong path. Quería bendecirlo y restaurarlo. He wanted to bless him and restore him Y restaurar su condición inicial de bienestar como en el Edén. and to restore his initial condition from Eden. No deja de ser extraño It's not strange, que aunque el hombre fue el que le falló a Dios even though mankind fell to God y fue expulsado del huerto como un acto de justicia, and he was thrown out from the garden, Dios tomó la iniciativa de buscar al hombre como acto de misericordia. God took the initiative to look for mankind as an act of mercy. El hombre le falló a Dios,
mankind fell to God. Dios tuvo que aplicarle su justicia, God had to apply his justice, pero al mismo tiempo le extendía su misericordia. but at the same time, he would reach out in mercy. Así que si usted nota cómo Dios actúa en la escritura, So if you pay attention how God acted in the scripture, es una historia de amor donde siempre busca al hombre. it's a story about love when he always is looking for mankind. Así que hoy con la ayuda de Dios haremos un recorrido histórico en el Antiguo So Testamento, today, with God's help, we're going to go through the Old Testament. donde veamos personajes y eventos, We're going to see people and events, donde a pesar del pecado del hombre, even though in their sin, Dios seguía y seguía insistiendo. God would continue insisting. Después del pecado o después de la caída, After the man failed in sin, el pecado se extendió a toda la humanidad the sin spread throughout mankind, y empezó a gobernar en las decisiones del and hombre. it started to govern in man's decisions. Y si algo a mí me gusta de la Biblia, And if there's something that I like about the Bible, es que la Biblia no trata de ocultar las malas decisiones, los errores y los pecados de los personajes. is that the Bible doesn't try to hide the bad decision and error and the errors about this man. La Biblia muestra la condición del hombre. The Bible shows the condition of mankind. Cuando estaba en la universidad, When I was in the university, un compañero me hizo un comentario que tratando de ofenderme. a colleague said a comment that trying to offend me. Usted quiere ver la mayor cantidad de perversiones del hombre, lea la Biblia, me dijo. He said, you want to see the most perverted things anywhere, read the Bible. Él creyó que me iba a ofender, pero yo dije, es cierto. He thought that he was going to offend me, but I said it's true. Usted quiere leer perversiones de cómo el hombre peca contra Dios, lea la Biblia. You want to see perversions, how mankind sins against God? Yes, read the Bible. Cuando uno ve cristianos que se asombran demasiado por la perversión del mundo, When a man, they see the sin in the world, y andan asustados, preocupados, me deja saber que no lee mucho la Biblia. and they're afraid, that tells me that they don't read the Bible a lot. Porque la Biblia muestra la condición del hombre en pecado completamente. Because the Bible shows mankind and his sins entirely. Gracias, hermano Alirio. Luego de que Adán y Eva When Adam and Eve, fueron expulsados del huerto, they got thrown out of the garden, ellos tuvieron hijos e hijas. they had sons and daughters. Y la Biblia cuenta la historia de un hijo de ellos llamado Caín, And the Bible tells the story about Cain, que producto del pecado se llenó de envidia y de resentimiento contra su hermano. as a result of sin, he got resentment in his heart. Pero es bien interesante But it's interesting, que antes de que él tomara una decisión, before he took a decision, Dios se le atraviesa en el camino y le habla. God comes to his path and talks to him. Génesis 4:6. Genesis 4:6. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. En otras palabras, In other words, él dice la Biblia que su semblante le cambió de envidia y resentimiento hacia su hermano. the Bible says that his face changed of resentment and envy to Y his brother. Dios se le acerca y le dice: cuidado, es mejor andar por la vida con la frente en alto. And God talks to him and tells him it's better to walk with your chin up. Por el contrario, si pecas, el pecado te va a dominar. On the contrary, if you sin will take over you. Pero él no atendió la advertencia de Dios y decidió matar. But he did not pay attention to that warning and he decided to kill. Versículo 8. Verse 8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo.
Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Now Cain said to his brother Abel, let's go out to the field. While they were in the field, Cain attacked his brother Abel and killed him. El primer asesinato registrado en la Biblia The first murder registered in the Bible. se produjo después de que el hombre desobedeciera a Dios. It was after mankind disobeyed God, Porque es que el pecado trae muerte, trae destrucción. because the sin brings destruction, death. El pecado es resultado de no atender la voz de The Dios. sin is the result of not hearing the voice of God, Y la paga del pecado es muerte. and the wages of the sin are death. Y de ahí en adelante el mundo se pervirtió. From there forward, mankind went downhill. En el capítulo 5 de Génesis In chapter 5 of Genesis, empieza a hablarnos de la descendencia de Adán talks about the descendants of Adam, y cuenta cómo la familia fue extendiéndose y fue creciendo y fue creciendo y fue creciendo and talks about how the family went extending, and even further hasta que llega un personaje llamado Noé. to the moment of this character called Noah. En ese momento la tierra estaba llena, At that moment, the earth was full, pero la tierra también estaba completamente pervertida. but also earth was corrupted. Génesis 6:5. Genesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de ellos era de continuo solamente al mal. The Lord saw how great the wickedness of the human race had become on the earth, and that every inclination of the thoughts of the human heart was only evil all the time. Así que, según la población crecía, So, since population was growing, el pecado se extendía. the sin was also growing. Entre más personas había, When there was more people, más maldad llegaba a la tierra, more corruption came to earth, al punto que Dios tuvo que intervenir. to the point that God had to intervene. Este texto, el versículo 5, es muy diciente, Verse 5 is so interesting, porque habla de intensificadores. Dice, la maldad era mucha en la tierra. because he says that corruption was very large on earth. Y todo designio de los pensamientos, es decir, todo lo que pensaban era solamente cosas malas. And all their thoughts were bad things. Y cuando Dios dice todo, es todo. And when God says everything, Es means decir, everything. ni un solo buen pensamiento se le ocurría a toda la sociedad. There was not only one single thought in their mind, Así que el Señor tuvo que intervenir. so God had to intervene. Dice la Biblia mostrándonos para que entendiéramos el sentimiento de Dios. So the Bible says, so we can understand his mind. Versículo 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en el corazón. The Lord regretted that he had made human beings on the earth, and his heart was deeply troubled. En otra versión dice, se le partió el corazón del dolor a Dios, In other versions says that he was heartbroken by this, porque la creación que él había hecho se había perdido completamente. because the creation was lost. Y dijo Jehová, verso 7, And the Lord said, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos creado. I will wipe from the face of the earth the human race I have created, and with them the animals, the birds, and the creatures that move along the ground. For I regret that I have made them. Era tanta la degradación que el hombre dañaba todo a su paso. It was so bad that whenever mankind would walk, he would destroy it. El mundo estaba lleno de violencia, de corrupción, Earth was full of violence, corruption, y no existían gobiernos que pudieran limitar un poco la maldad como en nuestros tiempos. and there was no government to limit, to put boundaries on this. Así que el acto más justo de Dios era limpiar, eso quiere decir raeré, limpiaré, borraré la maldad.
So the just act that God could do is to eliminate humankind a través de un diluvio. through a flood. Y aunque la justicia de Dios nuevamente era aceptable porque todos los designios del corazón eran al mal, Even the justice of God, because mankind had sinned so bad, nuevamente el amor y la misericordia de Dios abrió un escape de salvación. again his love and mercy opened a new way. Pero, dice el versículo 8, Verse 8. pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. But Noah found favor in the eyes of the Lord. A través de un solo hombre se organizaría la salvación de la raza humana. Through one man, God would enable salvation to mankind. Y se le encargó la labor de construir un arca para que pudiese soportar el diluvio. And he was told to build an ark so to sustain the flood, Para against the que flood, su familia y los animales se refugiaran. so his family and animals will take refuge. Dios mostrando que siempre ha tenido un plan para salvar al hombre. God showing that he had a plan always to save humankind. Dios le dijo a Noé, construye un arca God told Noah to build an ark donde entres tú, tu familia y los animales en pareja. when you will enter and your family and couples of animals. El Señor ejerció el juicio. God, he came with judgment. Dice la Biblia que el agua cubrió la tierra The water covers the earth y destruyó a todo lo que había fuera del arca. and destroyed everything outside the ark. Y en teoría In theory, era la oportunidad de empezar otra vez. it was a moment to start all over again. Luego que terminó la mortandad, luego que empezó a secarse la tierra, Noé y su familia salieron. Once everything started to dry out, Noah and his family came out, Y era la oportunidad de empezar a hacer las cosas diferente. and it was time to start doing things all over again. Y Dios les dio una promesa parecida a la de Adán. And God gave him a promise similar to the one to Adam. Génesis 9:1. Genesis 9:1. Cuando ellos salieron y eran los únicos pobladores, Dios los bendijo. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicados y llenad la tierra. Then God blessed Noah and his sons, saying to them, be fruitful and increase in number and fill the earth. Aunque era un comienzo para la humanidad, Even it was a beginning about the earth, el virus del pecado ya estaba en la naturaleza del hombre. the virus of sin was already in humankind. Parecía que tenía una nueva oportunidad el hombre de hacer las cosas bien. It looks like humankind had a new opportunity to do things right this time. Así que Noé lo primero que hizo fue construir una viña. So Noah, the first thing he does is to plant a vine. Se puso a beber del vino He started to drink, y se emborrachó. and he got drunk. Y cuando él se emborrachó, When he got drunk, un hijo de él a son of his lo vio desnudo. saw him naked. Dice la Biblia que vio su desnudez y se lo contó a sus hermanos. Bible says that he saw his nakedness and told his brothers. Algunas culturas, algunas interpretaciones Some interpretations dicen que fue un acto de burlarse de su papá says that was an act of making fun of him y deshonrarlo y medrarle su autoridad. and to dishonor him and take away his authority. Pero otras interpretaciones But other interpretations dicen que ese vio la desnudez era un eufemismo. seeing his nakedness Significaba que aprovechando de la indefensión de su papá, abusó sexualmente de su mamá. saying that because of his nakedness at that time he abused his mother O del mismo papá. or even his own father. Así que aunque la sociedad empezó nuevamente, Even though society started again, el pecado estaba ahí. that sin was still there. Y cuando le contaron a Noé lo que su hijo había hecho, And when they told Noah what his son lo had done, maldijo muy pero muy fuerte. he cursed them a lot
Porque aunque el 99.9 de la población desapareció de la tierra, Even though 99.9% of the earth, population of the earth was wiped out, el pecado del hombre siguió vigente. the sin in mankind continued. Y ese es el desarrollo de los personajes en su relación con Dios. And that's the development of these characters in their relation with God. Del capítulo 1 al capítulo 11 de Génesis vemos la historia general del hombre. From Genesis 1, we see the circumstance in general about the mankind. Pero a partir del capítulo 12, Starting from chapter 12, la historia se centra en un hombre descendiente de Noé por el hijo Sem. the story focuses about a son of Noah called Sem. Por eso se le conoce a la población los semitas, porque son hijos de Sem. That's why we know nowadays the descendants of Sem are called Semites. Que es un hombre al cual Dios llamó, It's a man who God called, le dio promesas de bendición, gave him promises of blessings, y en esa bendición estarían incluidas todas las familias de la tierra. and in that blessings would cover all the families of the earth. Este hombre se llamaba Abraham. This man was called Abram. No era mejor que los seres humanos, que los demás seres humanos. He wasn't any better than any other human being. Él era un idólatra que vivía en un sitio llamado Ur. He used to practice idolatry and would live in a town called Ur. Pero en ese momento Dios en su bondad le hizo una promesa, But in that moment, God made him a promise. que fue la que leímos al principio. It's the one that we read at the beginning. Vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Go away from your family, from your town, to this land that I'll show you. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. I will make you into a great nation and I will bless you. Y al final dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. And all the families on earth will be blessed. En el capítulo 3 Dios había dicho que la simiente de la mujer iba a vencer al diablo. In chapter 3, we said that the woman's womb would defeat the devil. En el capítulo 12 ya empieza a mostrarnos más o menos qué familia iba a ser la que tendría esa simiente. In chapter 12, we start to see who that will be. Y esa promesa de Dios era condicional. And that promise had a condition. Dios le bendeciría, God would bless them, pero él tenía que dejar su tierra, but he had to leave his own town, él tenía que dejar a su familia leave his family behind, y tenía que salir con camino desierto o incierto. he had to go with a certainty on not knowing where he was going. Le dijo, váyase. He would say, let's go. ¿Para dónde? Where to? No pregunte, váyase. Do not ask, just go. ¿Cuántos de nosotros podríamos hacer eso? How many of us can do that? Uno llega a un sitio, ¿para dónde vamos? You go to a site No, and no, no. where are we Dígame going? para dónde vamos o si no, no voy. Tell me where we're going or I'm not going. No, espere, yo lo llevo. Wait, I'll take you No, dígame para dónde voy. there. No, let me know where are we going. Dios no hizo así con Abraham. God didn't do that with Abraham. Le dijo, salga de su tierra, salga de su familia y empieza a caminar que yo lo voy dirigiendo. Get out of your town, from your family, and I will guide you through. Y no solamente este hombre tenía una promesa de que su familia o que iba a ser benditas todas las familias de la tierra, Not only that man had a blessing to bless his family, but all the families on earth. sino que Dios le prometió que le iba a dar un hijo. But God also promised that he would get a son. En otro apartado le dice que su descendencia sería como la arena del mar. In another verse, it says that descendants would be like sand on the beach. Pero la esposa era una anciana, además era estéril. But his wife was an older person and could not have children. Y dice la Biblia, Génesis 15:6. Genesis 15:6. Y creyó a Jehová.
y le fue contado por justicia. Este es un principio bíblico que hoy aún se mantiene vigente. This is a principle even today that is current. Dios declara al ser humano justo God declares to be just cuando el hombre cree en él. when mankind believe in him. El estándar de la santidad de Dios es tan alto The standard of God's holiness is so high, y el hombre es tan pecador and mankind is so sinner, que sinner nadie podría declararse justo por sus merecimientos. that nobody can proclaim to be just on their own. Nadie podría declararse justo por sus obras, aunque sean buenas, delante de Dios no alcanza. Nobody can proclaim to be just even with their deeds. It's not enough. La única manera de estar en correcta relación con Dios es a través de la fe. The only way to be in accord with God is through faith. El plan de salvación se hace efectivo en alguien que cree en Dios. The plan of salvation becomes effective in someone who believes in God. Abraham creyó a Dios Abraham believed in God, y por creer en Dios fue declarado justo. so he believed in God. He was just. Y la respuesta no vino al otro día. And the answer didn't come the next day. La respuesta a la promesa no vino al año, no vino a los 2 años. The answer to the blessing didn't come days after, not even years after. Nosotros en la iglesia escuchamos, We hear at church, Señor, pero es que Dios a mí no me responde. the Lord doesn't answer me. Llevo 6 meses clamando a Dios y no me responde. I've been praying 6 months and he's not answering me. Llevo pidiéndole a Dios hace 5 años y no me responde. I've been praying for this for 5 years and he hasn't answered me. ¿Cuánto tiempo duró esperando el Padre de la fe el cumplimiento de su promesa? How long this man had to wait for that blessing? 25 años. 25 years. ¿Usted sabe qué es andar 25 años esperando la respuesta? You know how long that is to be waiting 25 years for an answer? En el año 24 In the year 24, se le aparece un ángel a Sara y le dice, vas a tener un hijo. an angel comes to Sarah and tells her, you're going to have a son. Y Sara empieza a reírse. And Sarah starts to laugh. ¿Cómo va a ser eso posible? How can that be possible? Y el Señor le dijo, sí, así va a ser. And the Lord said, yes, that's how it's going to be. Y le va a poner Isaac de nombre. And you're going to name him Isaac. as Que his name. Isaac quiere decir risa. Isaac means laugh. Y el Señor dijo, en un año, por esta misma fecha vas a estar cargando el bebé. And the Lord said to her, in 1 year, you're going to be carrying this baby. Génesis 21:1. Genesis 21:1. Visitó Jehová a Sara como había dicho. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Now the Lord was gracious with Sarah, as he said, and the Lord did for Sarah what he had promised. Isaac existe porque Dios cumple lo que promete. Isaac does exist because God accomplishes his promises. La simiente siguió avanzando porque Dios cumple lo que promete. That line of birth continued because God accomplished what he promised. Pero nosotros somos temporales. But we are temporarily. Abraham murió Abraham died. y todavía no habían sido bendecidas todas las familias de la tierra. And even until this moment, not all the families on the earth have been blessed. Pero su hijo Isaac siguió confiando en que Dios le cumpliría la promesa a su padre. But his son, Isaac, believed that he would continue the promise throughout his family. Isaac también murió Isaac also died y tuvo un hijo que le hizo hasta para vender. and had a son Un hijo que hizo mucho daño, that he did a lot of bad things, malo. a lot of damage. Jacob. Jacob. Jacob quiere decir usurpador, ladrón, engañador. Jacob means being a thief, somebody that takes someone else's place.
Pero como Dios es experto en hacer milagros donde la gente no da nada por las personas, But God is an expert in doing miracles when other people don't do anything about it. en el momento en que lo bendijo, le dijo, ya no te llamarás más Jacob, The moment that he blessed them, told them, you're not going to be named Jacob anymore. ya no serás más un engañador, no serás más un usurpador. You're not going to lie to people anymore. You're not going to take other people's place anymore. Tu nombre será Israel. Your name will be Israel. E Israel quiere decir príncipe. Israel means prince. Un Dios que cambia la perspectiva de las personas. A God that changed man's perspective. Y este hombre seguía esperando que la promesa se cumpliese. And that man would continue as well for the promise to be fulfilled. Israel tuvo 12 hijos Israel had 12 sons. y había uno de los menores que tenía sueños muy extraños. And there was the youngest one that had strange dreams. Él soñaba que todos en su familia se inclinaban ante él y como que lo adoraban. He would dream that all his family would bow unto him to adore him. El papá lo amaba porque lo había tenido en la vejez y le había dado una ropa diferente. His father loved him so much because he had him in his older years and gave him a special Y ese garment. favoritismo de su papá hizo que los hermanos lo odiaran. And that favoritism from his father to him made his brothers to not like him. Por eso, hermano padre de familia, So because of that, parents, si usted tiene hijo favorito, if you have a favorite son, haga que no se note mucho. Porque le hace daño a su familia. because you might damage your relatives. Your family. Sus hijos odiaban a José. His sons hated Joseph. Oye, yo he tenido problemas con mi hermano, I've had my own problems with my brother. pero para venderlo como esclavo es que tendría que haber sido un odio muy horrible. But to sell him as a slave, he had to be a great hatred. Lo guardaron en una caverna, lo guardaron en una cisterna y cuando venían unos mercaderes, oiga, le vendo aquí un hombre, llévenselo. They put him into a hole and a cistern, and when people who bought slaves told him, here's one, Lo vendieron por 20 monedas de plata y se lo llevaron. they sold him for 20 coins and took him away. Este hombre llega a Egipto y lo venden a un principal egipcio. This man comes to Egypt and gets sold to a principal. Y le in Egypt. empiezan a pasar una cantidad de cosas desafortunadas. And a lot of unfortunate things started to happen to him. Lo acusan injustamente. He gets accused unjustly. Lo mandan a la cárcel. They send him to jail. Hace cosas buenas y a la gente se le olvida. He does good things and people forget. Pero la Biblia repite una y otra vez. But the Bible repeats once more. Génesis 39:2. Genesis 39. Mas 2. Jehová estaba con José. But the Lord was with Joseph. Cuando fue vendido como esclavo, Jehová estaba con José. When he was sold as a slave, the Lord was with him. Cuando lo enviaron a la cárcel, Jehová estaba con José. When he got sent to jail, the Lord was with him. Cuando fue olvidado, Jehová estaba con José. When he got sent, the Lord was with him as well. Por voluntad de Dios, For God's will, Faraón the Pharaoh, tuvo un sueño que no nadie lo podía he interpretar. had a dream that nobody could interpret. Y alguien se acordó que había un muchacho llamado José por allá en la cárcel que quizá él podía interpretar ese sueño. And somebody recalled knowing Joseph, thinking that he might interpret the dream. Así que él llega e interpreta, oiga, lo que pasa es que van a haber 7 años de abundancia y 7 años de escasez, prepárese. So he tells Pharaoh that there's going to be 7 years of abundance and 7 years of nothing at all. La bondad de Dios y la gracia fue tan grande para con José The grace and mercy was so big with Joseph que dijo, ¿sabe qué? Lo encargo de ese proyecto.
And Pharaoh said, you're going to take care of this project. Usted va a quedar como gobernador, administre toda la seguridad alimentaria del reino. You're going to be the governor of this state, and you're going to take care of these things. Y ahí es cuando las cosas que no tienen sentido de parte de Dios empiezan a construirse, a organizarse y a entender que Dios siempre ha pensado en salvar al hombre. And when we thought that things don't make sense, that's when God starts to implement his plan. Había un grupo de beduinos que andaban dando vueltas por Oriente Medio y se quedaron sin comida. There was a group of men going around and didn't have anything to eat. Y dijeron, oiga, escuchamos que en Egipto hay comida, vayan a comprarla. And they heard about in Egypt there is food, go and buy some over there. Llegan todos estos hombres a comprar alimento a Egipto. All these men come to Egypt and to buy food. Y resultó que el hermano menor que habían vendido y daban por muerto era el gobernador. And it happened that the slave that they sold, it was the governor. Él se les muestra, les dice, ustedes me vendieron. And he tells them, you sold me. Génesis 45:5. Genesis 45:5. Pero Dios me envió delante de vosotros para preservación de vida. Versículo 8, fue Dios quien me envió aquí, no ustedes. So then it was not you who sent me here, but God. Génesis 50:20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Porque el plan de Dios God's plan, siempre ha sido salvar al hombre. it was always to save humankind. El plan de Dios siempre ha sido librar al hombre. It was to liberate mankind, Siempre ha querido sacar al lugar espacioso a la humanidad. to take them from one place to another spacious place. Y el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham And the accomplishment made to Abraham fue Jesús, was Jesus, quien no vino a salvar una sola familia, who did not come only to save one family, sino a toda la humanidad. but all humankind. San Mateo 1:1, Matthew 1:1. libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Es decir, el Señor está diciendo, la simiente de Abraham, por donde vino, llegó a Jesús. Así que Jesús es el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham de que todas las familias serían bendecidas. So Jesus is the accomplishment of that promise that all the families on earth will be blessed. Y el apóstol Pablo en la carta a Timoteo, The Apostle Paul writing to Timothy, primera de Timoteo 1:15, 1 Timothy 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Usted verá si alaba a Dios en esta praise tarde. God. Dele un aplauso al Señor en esta Give hora. him a hand. La promesa siempre apuntaba a Jesús. The promise always pointed to Jesus. Todas las historias bíblicas que usted lea All the biblical stories that you read apuntan a Jesús. point to Jesus, Apuntan al sacrificio de Jesucristo. points to the sacrifice of Jesus. Hechos capítulo 4 versículo 11. Acts 4:11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Léalo conmigo. Y Read it with en me. ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La promesa de salvación para todas las familias Promise of salvation to all mankind es Jesucristo. is Jesus Christ.
No hay otra persona, no hay otro mecanismo que pueda hacer que el hombre sea salvo. There's no other person, other mechanism on which mankind can be saved. Que el pecado sea borrado de la vida de alguien, So the sin can be washed away from someone's life, sino a través de Jesucristo. but only through Jesus. Nuestra ropa, espiritualmente hablando, Or clothes, spiritually talking, llena de nuestras maldades, nuestros pecados, nuestra humanidad, filled with our wrongdoings, with our sin, se han pegado a nuestras vestiduras que nos tienen sucio. have stained our clothing. Y cada uno de los errores y las fallas son como muestra visible en el vestido del ser humano. And our errors or failures have come stick to our clothing. Pero cuando una persona cree en Jesucristo, But when someone believes in Jesus, el Señor hace como la parábola del hijo pródigo, the Lord does just like the parable, que lo ve a lo lejos a su hijo, that he sees his son far away, sucio, destruido por la vida, dirty, and lo abraza he hugs him. ¿Por qué te fuiste si te estaba esperando? Why did you go? I was waiting for you. ¿Qué fuiste a buscar lejos de aquí? What did you go seek far away from here? Traigan un vestido nuevo. Bring him a new cloth. Quítenle esos harapos y pónganles el vestido de mi gracia. Take away that old clothing and put something nice. Y nos da el vestido nuevo. And bring a new clothing. Y nos da un anillo, unas arras de la bendición que es el Espíritu Santo. And gives us a ring which typifies the Las Holy Spirit. arras de nuestra herencia. Y cuando un pecador se arrepiente, When one sinner repents, hay fiesta en los cielos. there's a feast in heaven. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Glory to Jesus. Yo quiero invitarlo en esta hora que usted por favor esté en pie. I would like to invite you to please stand. Todo lo que Jesús ha venido haciendo, todo lo que Dios ha venido haciendo en la historia, Everything that Jesus has been doing in history es que usted y yo hoy podamos conocer a is that you Jesucristo. and I can now know Jesus. Y tenemos entendimiento para comprender al verdadero. And we have the understanding to know which one is true. Y estamos en el verdadero, And we are in the one that is true, en su Hijo Jesucristo. in his Son, Jesus Christ. Este es el verdadero This Dios is the true God y la vida and eterna. eternal life. Dele alabanzas al Señor en esta Praise hora. God at this moment. Dele alabanzas al Señor God en at this esta hora. Hoy es día de salvación para alguien. Today is day of salvation for someone. Oh, aleluya, aleluya. El Señor está diciendo, The Lord is saying, venid y estemos a cuentas. come to me and settle things. Si tus pecados fueren rojos como el carmesí, If your sins are so red, vendrán a ser como la blanca lana. they will become like snow. No hay White. pecado tan grande que el Señor no pueda limpiar y There's no perdonar. sin that is so big that God cannot cleanse. Nunca el Señor va a estar tan lejos de alguien como para que Él no lo pueda abrazar y arropar de su gracia. Never God will be so far from someone that he cannot hug. Como para que el Señor le pueda decir, te he estado esperando, quiero salvarte, quiero cambiarte, quiero transformarte. The Lord will say, I've been waiting for you. I want to change you. I want to transform you. Ya basta de tomar malas decisiones que solo te llevan a cada día caer más It's y enough, más y enough to take más. the bad decisions that bring you to failure all the time. Hoy te It's enough. extiendo mis manos Today I extend you my para hand salvarte. to save you. Dice la palabra de Dios The word of God says, que el buen pastor the good shepherd, se le pierde una oveja
one sheep gets lost, guarda las 99 he keeps the 99 y se va a buscarla and goes to por seek the donde other quiera one, que esté anywhere that she y is, empieza a gritar, ¿dónde estás tú? and it starts to yell, where are ¿Dónde you? estás tú? Where are you? ¿Dónde estás tú? Where are you? Y por allá rota, dañada, enferma, And she might be fractured, very bad condition. el pastor dice en la Biblia que la toma entre sus brazos. The Bible says that the shepherd takes her into her hands. Quizá lleva aceite para curarle las heridas. Maybe he's got oil to heal her wounds. Dice, está herida, está dañada, pero vale lo mismo que todas. He says he might be wounded, but it has the same value as the La other ones. toma en sus hombros Takes her into his y shoulders la trae al redil. and brings her with the other ones. ¿Le suena familiar esa historia? Does it sound familiar to you? Porque fue lo que el Señor hizo conmigo. That's what God did with us. Y fue lo que el Señor hizo con usted. That's what God did No lo with you. estábamos buscando. We weren't seeking him. No nos interesaba, no nos importaba. We were not interested in of him. Pero el buen pastor But the good shepherd, fue a buscarnos he came to y nos seek tuvo you. paciencia. He was so Y a patient. pesar de lo malolientes espiritualmente que estábamos, Even though in that condition, el Señor no miró nuestra condición, he didn't see how we were in that sino que condition. dice de manera poética que Él inclinó su brazo, desnudó su brazo He extended his arm y nos sacó. and he took us out of Y hoy there. estamos aquí disfrutando de esta salvación tan grande. And we are now here enjoying that salvation. No por lo que hayamos hecho. Not because of something that we did. Este no es un lugar para gente perfecta. This is not a place of perfect people. Este es un lugar para gente redimida, This is a place for para people gente that have been perdonada, redeemed. People that para have been gente forgiven. amada por el Señor. People that are loved by God. Y nos dio un nuevo comienzo. And he gave us a new beginning. Y quitó la carga del pecado. And he took away Y nos that toma de su workload mano. from sin. Y nos dice, no temas que yo te ayudo. Took us into his hands and said, I Y will la help palabra de Dios dice you. And the word of God says, que el que anda por este camino, he who walks in that path, por torpe que sea, for por tonto even que if sea, he's so clumsy, por ignorante que sea, even if he's ignorant, si sigue en este camino, if he keeps going in that path, no se extraviará. he will not deviate from it. Hoy es día de salvación en Today el is the nombre day de of Jesús. salvation. ¿Será que alguien hoy quiere experimentar el amor y la bondad de Dios? Is there someone who wants to experiment the love of God? ¿Será que usted hoy puede experimentar la gracia de Dios en You su want to vida? experiment God's grace today? Yo tuve la oportunidad de conocer a un hermano, ya partió con el I Señor, had the opportunity to know a brother. He's in the presence of God already, holandés. from Holland. Medía como 1,90 tal vez. He was like almost 190. Y un día yo le pregunté, bueno, ¿y usted cómo hizo? Dios, ¿cómo trató con usted? And I asked him, how did God treat with you? How did Y he deal él with vivía you? en Aruba. Él vivía en Aruba. And he lived in the Aruba. Y él me dijo, yo todas las mañanas iba a trotar en la playa. And he said, I used to go for a jogging every morning. Y empecé a escuchar de Dios que nos ama, que nos cuida, que está pendiente de And I nosotros. started to hear about God, that he loves us and he takes care of us. Y un hermano de 1,90 And a man of 190, y se puso a llorar como un niño. and he cried like a baby. Y me dijo, y mientras yo corría, And as I was running, me dijo, yo sentí que Dios me abrazó. I thought that God gave me a hug. Ese día entendí la gracia de Dios. That day I understood God's Que no es lo grace. que yo pudiera hacer, That is not what I can do. es que Dios me estaba buscando. Is that God was looking for Y me. me encontró en el momento donde yo menos lo esperaba. And he found me in that moment that I would never imagine. Hoy el Señor está encontrando a alguien en su nombre. Today, God is looking for someone. Hoy el Señor le está diciendo a alguien, tú eres importante para mí. God is telling someone, you're important for me. Hoy el Señor le está diciendo a alguien, quiero darte propósito, quiero God is darte vida telling someone, eterna. I want to give you a purpose.
Hoy el Señor está diciéndole a alguien: yo tengo algo especial para ti. He's saying, I have something special for you. Ya basta de cometer errores. Quiero salvarte, quiero darte vida en It's abundancia. enough making the same errors. I want to give you eternal life today. El mismo que está salvando desde el Génesis hoy está The same that salvándote y is quiere saving in salvarte a ti. Genesis is here today, and he wants to save you. Habrá alguien que quiera entregarle su vida a Is there Jesucristo. someone who wants to surrender their life to Habrá alguien Jesus? que quiera entregarle su vida a Is there Jesucristo. someone who wants to give their life to Jesus? Yo tengo de haberle entregado mi vida al Señor 20 años cumplí. 20 years ago, I gave my Y life es to lo Jesus. más glorioso que el ser And it's humano been puede the most hacer. glorious thing that I've ever No me done. arrepiento de entregarle I mi do vida not a Él. repent of doing that. Alguien quiere entregarle su vida a Is Jesús. there someone who wants to surrender their life to Jesus? Levante su mano Raise your hand, y vamos a orar allá donde usted está. and we're going to pray from where you are. Si usted quiere entregarle su vida a Jesús, levante su mano, por If favor, you se want lo to digo. surrender your life to Jesus, please raise your hand. Yo le hago esta invitación muy respetuosa. I make this invitation very respectfully to you. Si usted quiere entregarle su vida a Jesús, If you want to give your life to Jesus, yo le invito a que usted, por favor, salga de la silla y pase a este lugar. Vamos a orar por I usted. ask you to come out of your chair and come to this place. We're going to pray for you. Quiero orar por ti en esta I want tarde. to pray for you this afternoon. Que toda duda, toda preocupación sea echada fuera. El que cree en el Señor es justificado. Every worry, every preoccupation is cast away in the name of Jesus. Por favor, salga de la silla y venga, que quiero orar por usted. Come out of your chair and come to this place. I want to pray for you. No desaproveche la oportunidad que Dios quiere darle hoy. Do not waste this opportunity. Come to Jesus. Hoy el Señor quiere salvarte. Today, God wants to save you. Hoy el Señor quiere mostrarte cuánto te ama. He wants to show you how much He loves you. Querido amigo, querida hermana, por favor, My dear pase a este friend, lugar my que dear quiero orar brother, por sister, usted. come to this place. I want to pray for you. Hoy es día de salvación Today para is alguien the en day el of nombre de salvation for Jesús. someone. Hoy es día de salvación en el nombre de Today is the Jesús. day of salvation in the name of Hoy Jesus. es día de perdón. Today is the day Hoy es día for donde la forgive. gracia de Dios se va a manifestar en The alguien. grace of God will manifest Hoy es día herself. donde la gracia de Dios se va a hacer sentir en alguien. The grace of God will be felt Hoy es in día de us. salvación. Hoy Today es is día the de day of salvación. Hoy es día de salvación. Today is the day of salvation. Hoy es día de salvación en el nombre de In the Jesús. name of Jesus. La palabra de Dios dice: la misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Hoy el Señor puede declarar justo a alguien. Today God can declare just someone. Hermano, por favor, venga, ayúdeme a orar por estas visitas, por estos Let's pray hermanos. for these people. Vamos a imponer nuestras manos y vamos a pedirle al Señor que obre de manera We're going to lay especial. our hands on them and ask God to work on Hoy es these día de souls. salvación. Today is day of salvation. Hoy es día de salvación. Today is a day of salvation. Hoy es día de salvación. Today is a day of salvation.